Creemos que cuidar nuestra salud significa hacer las cosas bien, comer mejor, movernos más, mantener un peso adecuado, subirnos a la báscula y ver números tranquilizadores. Y en un mundo donde la obesidad es cada vez más común, sentir que estamos a salvo. Pero entonces ocurre lo impensable. Un infarto, no en alguien sedentario, no en alguien descuidado, sino en una persona activa, disciplinada, aparentemente sana. Y la pregunta aparece con fuerza: ¿cómo es posible? Esta es una historia sobre lo que no vemos, sobre los riesgos invisibles que pueden crecer en silencio dentro del cuerpo, y sobre por qué la salud no siempre se refleja en un espejo ni en una báscula. Piensa en el típico ejemplo de un corredor de maratón, en el futbolista, ciclista o jugador de baloncesto que sufre un paro cardíaco repentino. Todos entrenaban con regularidad, se sentían fuertes, no tenían sobrepeso. Pero de repente algo cambia. Palpitaciones, mareo, dificultad para respirar. No el dolor clásico del infarto. Algo más sutil, más traicionero. Para entenderlo, primero hay que entender qué es realmente un infarto. Un infarto de miocardio ocurre cuando una parte del corazón se queda sin sangre y sin oxígeno. El corazón, como cualquier músculo, depende de un delicado sistema de arterias que lo envuelven. Las arterias coronarias. Durante años, estas arterias pueden dañarse poco a poco. La presión erosiona tu capa interna. El cuerpo intenta reparar esas pequeñas lesiones depositando colesterol. Con el tiempo, se forma la placa. A este proceso lo llamamos aterosclerosis. Y aquí aparece una de las ideas más peligrosas que tenemos sobre el corazón: pensar que las arterias se taponan lentamente, como una tubería, y que notaremos el problema antes de que sea grave. Biológicamente, esto no funciona así. El cuerpo es extraordinariamente adaptable. A medida que la placa crece, la arteria puede expandirse hacia afuera para mantener el flujo sanguíneo. Esto permite que la sangre siga circulando con normalidad, incluso cuando hay una gran cantidad de placa acumulada. El resultado es inquietante. Puedes sentirte perfectamente bien mientras el riesgo aumenta en silencio. Puedes entrenar, puedes competir, puedes correr una carrera, hasta que de repente no puedes más. En muchos infartos, el problema no es cuánto está obstruida la arteria, sino cómo de inestable es la placa. Algunas placas son duras y estables, otras son blandas, inflamadas, cubiertas por una capa muy frágil. Un esfuerzo intenso, un pico de presión arterial o una subida brusca de la frecuencia cardíaca pueden hacer que esa placa se rompa. Cuando eso ocurre, el cuerpo reacciona como si hubiera una herida grave. Envía plaquetas para formar un coágulo. En la piel, eso nos salva, pero dentro del corazón puede ser mortal. En minutos, la arteria se bloquea por completo y el músculo empieza a morir. El tiempo es músculo. A los pocos minutos comienza el daño irreversible. Y el tejido que muere no se recupera. Pero no todos los infartos ocurren de la misma manera. A veces, los médicos no encuentran una arteria completamente bloqueada, encuentran una obstrucción moderada y una arritmia llamada fibrilación auricular. Aquí entra un concepto clave: la diferencia entre lo que el corazón necesita y lo que puede recibir. En reposo, una arteria parcialmente obstruida puede ser suficiente, pero durante un esfuerzo intenso, la demanda se dispara. El corazón late más rápido, necesita más oxígeno. Si la arteria no puede entregar ese volumen, el músculo empieza a asfixiarse. Eso se llama isquemia. Si además el ritmo cardíaco es caótico, el problema se multiplica. El corazón no tiene tiempo ni para llenarse ni para irrigarse bien. Se crea la tormenta perfecta. Este tipo de infarto no se debe a un tapón completo, sino a un desequilibrio extremo entre oferta y demanda. Y aquí es donde muchas personas se confían. Creen que, si están delgadas,
Si su índice de masa corporal es normal y hacen ejercicio, están protegidas. Pero el IMC no cuenta toda la historia. No toda la grasa es igual. Existe la grasa que vemos bajo la piel y existe la grasa visceral, mucho más peligrosa, que se acumula alrededor de los órganos. Esta grasa profunda es metabólicamente activa, produce inflamación, altera el metabolismo y aumenta de forma silenciosa el riesgo cardiovascular. Y lo más preocupante es que puede estar presente incluso en personas con un peso aparentemente normal, el cuerpo delgado con barriga. Estudios recientes han mostrado que 1 de cada 5 personas con IMC normal tiene una circunferencia de cintura elevada, y ese grupo presenta mayor riesgo de hipertensión, diabetes tipo 2 y colesterol alto. Personas que creen estar sanas, pero no lo están del todo. La circunferencia de la cintura es un indicador simple y poderoso de grasa visceral, y sin embargo, casi nunca se mide, ni siquiera en muchas consultas médicas. La buena noticia es que se puede medir fácilmente en casa, de pie, con una cinta métrica, justo por encima del hueso de la cadera, sin apretar, respirando normal. En mujeres, 80 centímetros o más indica mayor riesgo. En hombres, 94 centímetros o más. No es un diagnóstico, es una señal de alerta. El ejercicio sigue siendo una de las mejores herramientas para proteger el corazón. No solo reduce factores de riesgo, sino que ayuda a crear circulación colateral, pequeños vasos alternativos que pueden salvar tejido cuando una arteria falla. Es una red secundaria que compra tiempo, y el tiempo lo es todo. Pero el ejercicio no hace al corazón invencible. La verdadera protección viene de la combinación: actividad física, control de la presión arterial, cuidado del azúcar en sangre, reducción de la inflamación y, sobre todo, entender el propio cuerpo. El llamado infarto del corazón sano casi siempre es una tragedia de desconocimiento. Cuidar tu corazón no es solo verte bien por fuera, es saber lo que ocurre por dentro. No asumir que estar delgado equivale a estar a salvo. Tu corazón late unas 100,000 veces al día. La pregunta es, ¿lo estás escuchando?